at the age of 8, my parents unfortunately got divorced due to drugs and alcohol and cigarettes and all that sinful stuff. I ended up being the man of the house since my parents left. I had to take care of my 2 siblings when I was very young, started working, and wasn't sure what it felt to kind of feel unrestricted, to be free in an emotional level. I was always very quiet when it came to like talking to other people. I liked being in my room so much to the point where I got older and older, and depression started to hit me, feelings, emotions of regret, of feelings, emotions, the feelings of why me? Why was it me that I was unfortunate of living in a poor home, in a place where there was hardly any food, in a place where drugs and alcohol was being consumed. For so many years, for 5 years as a kid, I saw that and I envisioned myself following that routine of my parents. But now that I remember, ever since I was little, I used to watch these shows alone at the TV, VeggieTales I used to watch. There were so many Christian shows and I just loved watching them. I never knew what they meant. I never knew about this so-called Jesus. But in the end, the Lord called me. The Lord found me. Because at the age of 13, I was called to this church, Ministerio Shalom, to find a new passion, a new way of living, a new way of finding myself. I was no longer that person that was depressed. I was no longer the person that felt anger towards my parents, anger and afraid of life. I never knew what it meant to have opportunities to grow. But I was very blessed. I was found in BBS in 2016. And then a few months later, I was baptized by my father now, my adopted parents, which are the pastors. Unfortunately, my dad came into a coma a few years later when I was like 15, 16, and ended up going back to Arizona with his other kids. And my mother is living in Dallas with another family. So I ended up being alone, but unfortunately the Lord had other plans, had better plans, where I was adopted by the pastoral family and started to learn how to play instruments and started to learn how to preach. And then eventually found myself realizing that the Lord has been good to me. The Lord has been amazing to me. And He has been doing so. I'm 20 years old now and I'm still going strong. The Lord has only kept blessing me. The trials have come, the tribulations have come, but the Lord has always been good to me. And He will continue to be blessing me. And I will continue to praise Him the way I praise Him, because He has done so many things in my life. Pues comenzó desde México, mi mamá se vino y todo comenzó ahí, donde éramos católicos, y cuando mi mamá se vino empecé, una amiguita ahí cruzando la calle me empezó a invitar a ir a la iglesia y pues empecé a ir y todo eso. Y yo digo que desde niño, como dice la Biblia, ¿verdad? Que desde el vientre de tu madre ya Dios te tiene algo preparado y escogido. So, yo digo que desde allí ya yo estaba dando la marca. Pues venimos para acá, todo bien. Unos años ya después, mi papá y mi mamá empezaron a tener problemas, y pues tenía bastante amargura hacia mi papá por todo lo que él miraba que peleaba con mi mamá, y agarré bastante amargura con mi papá, con tanta amargura contra una sola persona que debería de amar. Y crecí así hasta los 12 y nos empezamos, fuimos a otras iglesias y de ahí pues seguí con esa amargura. Me empecé a meter a unas cosas que no debería. Me metí a la pornografía y todo eso, y después de ahí ya los amigos también me empezaron a decir eso, que haga esto y todo lo demás. Probé la droga, todo eso, con esa amargura que también traía contra mi papá hasta los 12 años. A los 12 años fue cuando acepté a Jesús,
A los 13 ya hasta los 16 hubo un problema ahí en la casa y pues yo y mi papá nos dimos de golpes. Fue algo muy duro que en verdad no quisiera que nadie pasara por eso. Todavía me recalca eso en mi mente, porque realmente la Biblia dice que tenemos que amar a nuestros padres, ¿verdad? Y honrarlos. Y pues la Biblia en verdad no dice, aunque sean malos o buenos, pero tenemos que honrarlos. Y pues yo no pude honrar a mi papá como lo debería de ser. Él nos decía muchas cosas, nos decía que no valíamos para nada, nos decía maldiciones, y seguí creciendo con esa amargura. Después de ahí me metí más en las drogas, me metí más con otras gentes, fui a lugares donde no debería de ir. Después de que me estaba metiendo más en las drogas, en el alcoholismo, empecé a agarrar ataques del diablo. Y pues yo mirando a otras personas que eran felices, aunque no sean cristianos, los miraba que eran felices. Dije, ¿cómo pueden ellos estar felices si no son cristianos? Y yo soy cristiano y no soy tan feliz. Y me decía el diablo, pues, mira, tú eres cristiano, ¿de qué vale ser cristiano si no eres feliz? Y todos los días que estaba en mi cuarto me decía el diablo, mátate, ahórcate. Ni ni mi propio cuarto estaba a salvo. Son veces en las noches me salía a hacer otras cosas, porque si me quedaba en mi cuarto me venía esa voz. Y cuando tú pruebas las drogas, el alcoholismo y haces pecado, pues se abren las puertas de los espirituales. Y cada vez que salía en la noche yo miraba sombras negras por todo alrededor mío. Y yo sé que eran demonios ahí tratando de atacarme. En verdad ya no sabía por dónde correr, si quedarme en mi cuarto, ahorcarme, terminar ahí, o salir afuera. Y duré unos años así fuera de la iglesia, experimenté todo, hasta que vine a Shalom y experimenté que Dios quería hacer algo conmigo. Experimenté la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y de ahí para acá pues me sentí más a gusto, más limpio. Y pues me bauticé, gracias a Dios, me bauticé por ahí del 2021. Y gracias a Dios ahora pues estoy victorioso y estoy feliz. Ahora antes escuchaba la voz del diablo que me decía que me matara, pero ahora escucho la voz de Dios que me dice que me ama, que soy su hijo, que Él tiene planes para mí. Y eso es lo que yo estoy creyendo, y estoy creyendo en Dios, en que Él va a hacer grandes cosas. When I was 10, that was the age whenever I accepted Jesus in my life, in my heart. But I didn't really have a connection with Him until when I was 13 or 14, when I started coming to this church. And at first, I feel like it was a rocky start, since my family was going through a lot of stuff at that time, and I knew that I had accepted Jesus in my heart, but I didn't really cared about it. I felt like it was just another thing that somebody, a Christian person, just does, And then after I started coming to church, I started taking it a little bit more serious. And I started getting closer to God, and it wasn't easy, but He somehow transformed my life from where it was before to where it is now, and I am very grateful for it. Yo nací en una casa donde solamente vivía con mi mamá. Desde antes de que naciera mi papá se había ido, y alrededor como de los 15 años fue como la época más difícil para mí, porque
el papá de mis otros 2 hermanos mayores estaba con mi mamá en ese entonces, y cuando mi mamá llegaba a la casa nada más estaba con esa persona, y a nosotros no nos tomaba mucha importancia y se enojaba a veces cuando nos acercábamos, y yo en ese entonces me sentía muy solo, muy deprimido y me sentía muy amargado. Era muy difícil para mí demostrar mis emociones porque en mi casa nunca me preguntaban cómo estaba, cómo me sentía o cosas así. Y después, con el tiempo, cuando tenía 16 años, 17, hubo un retiro de jóvenes en el cual me invitó un primo mío, y ahí nadie me conocía, yo no conocía a nadie, y yo en ese entonces me sentía muy triste, muy amargado. Yo lo único que quería era sentirme amado por mi mamá. Yo quería nada más que me dijera que me amaba, pero pues no pasaba. Y en ese retiro, me acuerdo el último día, siempre me voy a acordar de esas palabras, que un chavo se acercó conmigo y oró por mí y me dijo: yo soy tu Dios, yo soy tu papá, yo te creé y nunca te voy a dejar solo. Y yo era lo único que yo necesitaba escuchar de mi mamá, pero vino Dios sin necesidad de yo pedírselo y me abrazó, y desde ese entonces fue la primera vez que sentí a Dios ya consciente. Y pasaron años y me alejé, y apenas a finales del año 2022 volví a la iglesia, llegué a Shalom y volví a sentir a Dios, algo que tenía mucho que ya no había sentido, y me habló, me quería que me quedara aquí sin saber, y yo no me había bautizado, no tenía el valor de bautizarme porque no es una decisión fácil, y me acuerdo el 24 o 23 de marzo fue el día que me bauticé, y me acuerdo muy bien que alguien se acercó conmigo, y yo siempre sentía en el corazón de dejar de fallarle a Dios. Ya no quería fallarle y quería que Él se sintiera feliz, orgulloso de mí, y me acuerdo que alguien se acercó conmigo y me dijo: Dios está orgulloso de ti. Y sentí muy bonito porque antes de venirme para acá no sabía si estaba haciendo las cosas bien, no sabía si estaba dejando las cosas allá, porque ya me iba a graduar de la universidad y dejé todo para venirme para acá, y Dios me demostró y me ha demostrado que en cada etapa que he pasado y en la que he estado siempre ha sido fiel y nunca me ha dejado, y siempre va a estar conmigo porque Él me lo dijo. Cada que oro, cada que leo la Biblia, siempre me lo demuestra en versículos, en canciones. Y ahora puedo decir que Dios me sacó de esa amargura en la que yo me sentía, de esa tristeza, y cada día puedo sentir el amor que Dios me demuestra mediante mis pastores, mediante la iglesia, mediante todo lo que hago, y es por eso que yo amo a Dios. Now I'm transformed. Soy transformado. And now I'm transformed. Soy transformado. Shalom Youth presenta Transformados 2023. This is my story.